Conservar un ojo con cáncer no suele ser la primera opción, mucho menos cuando se trata de un melanoma intraocular, un tumor agresivo, poco frecuente y de difícil manejo. Como todos saben, los melanomas se ubican más que todo en la piel. En segundo lugar, se pueden ubicar en las mucosas, pero es extremadamente raro que se ubiquen dentro del ojo. Entonces, este es un caso desafiante porque estamos manejando una patología que se presenta en menos del 2% de los casos de melanoma. Y dado la agresividad de estos tumores, pues es un desafío clínico importante para poder hacer el tratamiento. La alternativa estándar era retirar el ojo completo, pero este caso tomó otro camino. Bueno, esta es una paciente de 56 años que tiene un diagnóstico de un melanoma ubicado en la coroides del ojo izquierdo. Era un tumor de aproximadamente 1.5 centímetros por 1 centímetro. Y precisamente por su ubicación, cada decisión cambia por completo el tratamiento, porque aquí no solo está en juego controlar el tumor, también preservar la visión y la calidad de vida de la paciente. Este caso fue presentado por oftalmología oncológica, el doctor Ruiz, quien inicialmente pues, le planteó la opción de la enucleación, que es sacar el ojito, que es un manejo que se hace de manera estándar. Sin embargo, la paciente pues, rechazó la sacadita del ojo. La primera recomendación había sido clara: enucleación, retirar el ojo para evitar la progresión de la enfermedad. Pero la paciente rechazó esta posibilidad. Y fue así donde comenzó el verdadero desafío médico. El doctor Ruiz pidió un segundo concepto en el Instituto Nacional de Cancerología, en la parte de oftalmología oncológica, para poder realizar un tipo de radioterapia que se llama braquiterapia, en donde se coloca una placa de un radioisótopo en contacto con el tumor para poder tratarlo. En este caso, pues desafortunadamente no fue un candidato para ese tipo de procedimiento, dado el espesor que tenía la lesión. Al tener un espesor de 1 centímetro, pues la placa del radiofármaco, del radioisótopo, pues no iba a penetrar en profundidad de 1 centímetro. Entonces realmente rechazaron el caso y lo volvieron a mandar acá al hospital militar. La alternativa tradicional era realizar radiocirugía, administrar dosis extremadamente altas de radiación con precisión milimétrica. El problema es que el ojo nunca está completamente quieto. Son varios detalles. La ubicación, que no es un tratamiento tan común, o sea, no es un lugar de tratamiento tan común. El tamaño y también que el ojo es un órgano en movimiento, por lo cual se debe hacer como un control de ese movimiento o verificar cuáles son las condiciones que se deben tener para evitar que la normalidad del movimiento del ojo perjudique la entrega de tratamiento. Un movimiento mínimo podía cambiar por completo el punto de irradiación, y cuando se trabaja milímetros de estructuras como retina, nervio óptico o cristalino, la precisión deja de ser un detalle técnico, se convierte en la diferencia entre conservar o perder la función visual. La planeación requiere de una precisión importante y el tamaño de los cortes es fundamental para que cuando se hace la optimización del tratamiento sea lo más apegado a la realidad posible. Además de eso, por ser un espacio, un volumen ubicado en un lugar tan especial, se requiere un sistema de inmovilización muy específico que debe cumplir varias condiciones. Y ese sistema de inmovilización incluye la realización de un colchón para que el paciente esté tan confortable como sea posible y en la inclinación apropiada. Y se requiere la realización de una máscara que es personalizada, que es la que va a usar durante todo su tratamiento. La planeación requería un nivel de precisión milimétrico, no solo por el tamaño del tumor, sino por el lugar donde estaba ubicado. La máscara que se utiliza es de un plástico que permite modificarse por termofijación, y lo que se hace es calentarla al baño de María, ubicar al paciente y una vez la máscara está en la temperatura y en la condición apropiada, ponerla sobre el paciente y acomodarla de manera que el paciente esté confortable pero que esté suficientemente ajustada para que el paciente no se vaya a mover durante el tratamiento.
Cada elemento debía adaptarse específicamente para esta paciente. La posición, la inmovilización y el control del movimiento ocular durante la irradiación. Pero el verdadero reto aparecía en el momento del tratamiento, porque incluso un movimiento mínimo del ojo podía alterar el punto exacto donde debía llegar la radiación. Un desafío importante fue tratar de hacerlo sin anestesia general o sin hacer un bloqueo del ojo, porque pues lo importante es mantener el ojo quieto, lo que tú decías, cómo se garantizó mantener el ojo quieto. Pues generalmente se hace mediante anestesia general o con un bloqueo ocular. Dado que se corren riesgos de invasividad cuando se hace el bloqueo, en donde podemos correr riesgo de infección, de perforar el ojo, de producir un reflejo vasovagal y entrar el paciente en paro cardiorrespiratorio, definimos mirar algo en la literatura y poder saber si había alguna manera de poderlo hacer sin ningún tipo de invasividad. Encontramos unos reportes de estudios realizados en Asia y allí tienen la experiencia de hacerlo sin necesidad de este tipo de intervención. Entonces, lo que hicimos fue extrapolar esa evidencia. La paciente se encontraba hospitalizada y afortunadamente pudimos hacer una educación con la paciente de mantener la mirada fija del ojo durante 30 segundos, 25-30 segundos. Se diseñó un marco en el cual ella tenía su mirada fija hacia un punto y también ubicamos una cámara de video que podíamos controlar desde afuera para verificar que ella estuviera siempre, durante los momentos de la irradiación, estuviera mirando al punto diseñado de forma que se pudiera asegurar que el plan en todo momento se estaba entregando en el punto indicado. Durante cada sesión, la paciente debía sostener la mirada en un punto específico mientras el acelerador lineal administraba la radiación. Todo era monitoreado en tiempo real, sin margen para errores. Un tratamiento de radiocirugía es un proceso en el cual se usa igualmente un acelerador lineal, pero en estos casos se tratan volúmenes más pequeños, con dosis más altas y en menor cantidad de fracciones, lo que hace que sea un proceso más delicado, de mayores cuidados, para obtener los resultados que se requieren sin entregar más dosis de la debida en órganos circundantes que están relacionados con los sitios de tratamiento. En radiocirugía, tratar volúmenes pequeños exige aumentar todavía más la precisión. Por eso no solo se busca controlar el tumor, también proteger estructuras sanas que se encuentran a pocos milímetros. En una radiocirugía tiene mucha más utilidad hacer tanto giros del cabezal como giros de camilla para que la radiación ingrese desde diferentes puntos y disminuya la acumulación de dosis en determinados órganos a riesgo. Entonces lo que se hace es, al igual que en un tratamiento convencional, irradiar un fantoma, un simulador físico que contiene una cantidad de detectores, en este caso una mayor cantidad de detectores que están ubicados más cercanos entre ellos, lo cual permite que por ser un volumen más pequeño podamos evaluar de mejor manera cuál es la dosis que está recibiendo el volumen a tratar y ver si ese tratamiento es apto para ser entregado al paciente. Se evalúan los valores que se deben cumplir. Si no es apropiado, se revisan los motivos y eventualmente se hace una replaneación para asegurar que el paciente va a recibir en el lugar apropiado la dosis apropiada. Durante años, este tipo de melanoma fue considerado resistente a la radiación. Hoy, los avances tecnológicos permiten alcanzar niveles de precisión que antes no eran posibles. Otra cosa importante fue que se le dieron dosis ablativas, dosis de radiación muy altas, porque es la única manera de controlar este tumor. Este tumor se ha considerado históricamente un tumor que no responde a la radiación. Pero a medida que se han hecho avances tecnológicos, hemos podido lograr que no es tanto la radioresistencia, sino la imposibilidad que se tenía anteriormente de dar dosis altas. Ahora, hoy en día, con todos los advenimientos tecnológicos que se tienen, se pueden llegar a dosis altas y producir un control adecuado de la enfermedad. En casos como este, cada decisión exige precisión, experiencia y coordinación.
porque detrás de un tratamiento de alta complejidad también existe un objetivo mucho más humano: preservar la calidad de vida del paciente. No, pues es todo, imagínate. O sea, quitar el ojito es una amputación. No solo lleva un efecto cosmético importante en su apariencia física, una mujer joven, sino también un efecto funcional, porque igual por ese ojito ella veía, ¿sí? Ella consultó por una disminución de su agudeza visual y en un fondo de ojo fue que encontraron algo anormal allá en la parte de la coroides, pero la paciente realmente prácticamente lo que tenía era algo mínimo, una disminución de agudeza visual que la tenemos todos. Entonces preservar para el ojito para ella ha sido todo, ¿no? Eso pienso que es lo más humano que pueda haber y lo mejor que puede haber para la calidad de vida. Entonces ahora queremos ver los resultados a largo plazo, cómo nos va con la radiocirugía, porque los reportes de casos que hay un buen control local de la enfermedad. La paciente completó todas las sesiones sin complicaciones y hasta ahora la evolución clínica ha sido favorable. ¿Qué sigue para la paciente? Seguimiento. Estamos pendientes de hacerle resonancias periódicas cada 3 o 4 meses para poder evaluar la respuesta que tiene a la radiocirugía. Pero hasta la fecha la paciente está con una agudeza visual conservada, no tiene ningún problema a nivel de dolor ocular, no tiene problema en cuanto a la parte de las lágrimas. Es una paciente que está en este momento como si no se le hubiera hecho ningún tipo de tratamiento en el ojito. El ojo se conserva, la visión funcional se mantiene y el seguimiento continuará con controles periódicos e imágenes diagnósticas. Pues es algo muy importante, ¿no? Tener este tipo de equipos, pues le da un valor agregado inmenso al hospital, porque son procedimientos de muy alta complejidad. Yo pienso que el recurso humano es lo más importante. Los equipos son parte importante, pero el recurso humano lo es todo. Y tener un recurso humano capacitado que tenga la sabiduría de poder enfrentar este tipo de retos es lo más importante. En radioterapia, nosotros somos una pequeña cadena dentro de todo el proceso. Esto es un equipo y como equipo pues funciona muy bien. Entonces tenemos a los tecnólogos en radioterapia, que son tecnólogos expertos en el manejo de este tipo de equipos. Tenemos físicos médicos que son parte vital para nosotros, porque ellos son físicos puros, pero con una maestría en física médica, especializados en este tipo de equipos también. La jefe enfermera cumple un papel de humanización y de educación bastante importante, y lógicamente pues nosotros los radioterapeutas que pues hacemos este tipo de manejar todo el equipo para que todo funcione de la mejor manera.